El 30 de junio, por primera vez en nuestra historia, se realizarán en el país elecciones primarias para presidente de la República, senadores y diputados. Para conocer el escenario con el que trabajan, sus propuestas y principales ejes, conversaremos en las próximas semanas con los asesores económicos de los candidatos a la moneda. Para ello, hoy nos acompaña el representante de Andrés Alamán, el economista y exministro Felipe Morandé. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Carola. Bueno, antes de entrar de lleno a las propuestas y al programa, me gustaría saber con qué escenario económico se está trabajando en el comando. ¿Cómo se ve la economía chilena de entre el 2014 y el 2018? Bueno, tenemos un escenario base, que es el que usamos para construir el presupuesto de la nación, proyectado, ¿no es cierto?, hasta el año 17. Y en ese escenario base tenemos básicamente un crecimiento de la economía en torno a 5%, similar a lo que va a ser este año, un crecimiento potencial un poco superior, 5,1%, que se descompone en un incremento más o menos de un 2,5% en empleo, un 5,5% del stock de capital, o sea, inversión, y un crecimiento de la productividad total de factores de 1,1% aproximadamente. Eso nos da el 5%, más la proyección de inflación de 3%, que es la meta del Banco Central, y un precio del cobre muy importante en un valor de $3,06 la libra. Un poco más bajo que lo actual. No, es exactamente lo actual. Es exactamente igual. O sea, en eso no, el efectivo es. Sí. Sí. Del largo plazo están considerando. Me refería al de largo plazo, de manera que somos conservadores en eso. No va a seguir subiendo ese precio en este cálculo, modo de tener ahí los pies bien puestos en la tierra. Ahora, ese es el escenario base. Faltaría la variable del tipo de cambio, que si bien uno no la puede predecir, pero más o menos ¿cuánto están trabajando? Trabajamos con 495, para ser preciso, pero en torno a 500 pesos por dólar. Es un escenario favorable desde el punto de vista del crecimiento mundial, donde Estados Unidos particularmente tiene un buen desempeño y China crece en torno a 7-8%. Ahora, alternativo a eso, hay un escenario de desaceleración un poco más complejo, con un precio del cobre efectivo en torno a los $3 en lugar de los $3.30 que hay en la actualidad, con un tipo de cambio más alto y un crecimiento algo más bajo. Pero estamos muy, no solamente esperanzados en que se va a poder cumplir este escenario base, sino que vamos a trabajar duramente para que se consiga. Ahora, entrando al programa mismo, ¿cuáles serían los principales ejes del programa Andrés Alamán? Bueno, yo quería partir diciendo que esto se lo puedes preguntar también a los demás representantes de las candidaturas cuando vengan, pero una de las virtudes de la candidatura de Andrés Alamán es que tiene programa ya. Tiene este documento que fue entregado por el proyecto Alamán, el PROA, el sábado pasado. Aquí están los 4 ejes y hay 16 propuestas seleccionadas. Esto quiere decir de que estamos bastante bien avanzados en lo que tiene que ver con la preparación de lo que va a ser el gobierno de Andrés Alamán. ¿Y esos ejes cuáles serían? Y eso es bien interesante señalar, porque si tú le preguntas a otras candidaturas no hay programa todavía. Entonces no sabemos, por ejemplo, para las primarias, exactamente sobre qué base se va a estar votando. ¿Qué medidas son las que se están pensando? Ahora, los ejes de la propuesta de Andrés Alamán son básicamente 4. En primer lugar, seguir apuntando a que la economía crezca rápido sobre la base de emprendimiento. El emprendimiento ha aumentado de forma espectacular en Chile. El año pasado se crearon 70.000 nuevas empresas, este año van a ser sobre 80.000 y nosotros aspiramos a que se superen los 100.000 empresas por año en el futuro. Yo que trabajo en la universidad veo el ímpetu emprendedor que tienen hoy día las generaciones nuevas y eso es muy gratificante porque significa que estamos todos en este barco de hacer crecer la torta que es la economía chilena. Además, eso trae más empleo y trae más oportunidades de progreso. Progreso económico viene de la mano con el crecimiento. Ese es un eje. Un segundo eje es tener una cancha pareja, es decir, que todos los chilenos tengamos las mismas oportunidades de surgir, y eso significa, en particular, enfatizar el tema de la salud, de la educación y de la capacitación, o sea, que nadie se quede atrás en esta materia, con una buena política social en general. Un tercer elemento o eje es lo que llamamos el juego limpio, el fair play, como en el fútbol. Y cuando la libre competencia y la institucionalidad para protegerla. Una institucionalidad que proteja bien al consumidor, proteja bien la libre competencia y que todos juguemos en una cancha pareja, que no haya
facturas pagadas a 180 días, que no haya letra chica en los contratos financieros. Ese tipo de cosas es un tercer eje muy relevante. Y un cuarto eje es constituir un espacio común. Yo creo que una cosa que hemos recogido es el interés de la gente por participar a nivel de sus instancias de base, como la Junta de Vecinos, las organizaciones sociales en general. Tú ves recientemente en Quellón como la comunidad de Quellón tiene 40.000 personas, cómo se manifiesta a través de organizaciones que surgen espontáneamente. Es el ciudadano más participativo. Exacto, y queremos entonces de alguna forma canalizar esa inquietud en términos bastante formales y lo que también tiene mucha implicancia en términos de la ciudad, la calidad de vida, el transporte público y otras cosas así. Ahora, estos 4 ejes se traducen, tú me contabas, en unas 16 propuestas del programa. ¿Podrías destacarnos las 3 o 5 más importantes que tú dirías que esto va a provocar un cambio? Bueno, son más de 16. Lo que pasa es que aquí han sido escogidas 16 porque son tal vez las más representativas o las más trabajadas hasta la fecha, ¿no? Yo creo que hay una propuesta que es bastante, digamos, vamos a decir técnica, pero es impulsar una agenda pro competitividad 2.0. En este gobierno se ha estado llevando a cabo la 1.0, pero faltan muchas cosas todavía por hacer de modo que el emprendimiento surja bien, con más facilidad. Hay muchas trabas todavía al emprendedor que tienen que ser superadas y yo creo que en ese sentido hay que insistir en esta línea de trabajo. En segundo lugar, hay una idea muy interesante que hemos llamado la descentralización tributaria regional, y que significa que cada vez que hay un proyecto de inversión relevante en términos de monto en una región, en una localidad, ese proyecto de inversión deje un porcentaje en la región, en términos bastante fijos y predeterminados. Porcentaje que va a un fondo de la región que se distribuye según la localización exacta del proyecto. Sea el proyecto que sea. Sea el proyecto que sea. Lo que pasa es que por los montos probablemente van a ser proyectos que requieren grandes aportes de capital y por tanto estamos pensando en proyectos mineros y proyectos energéticos. Pero también puede ser un proyecto industrial, por ejemplo, como la planta de cerdos de Freirina. Esa es una medida que nosotros creemos muy importante y que apunta a una cuestión que se ha visto en estos tiempos, ¿no es cierto?, que lo vimos en Calama, por ejemplo, cuando la gente reclamaba, oye, ¿por qué no queda más plata acá? O la gente de los puertos que dice, bueno, ¿y por qué las empresas tributan en Santiago y no en el puerto? Claro. Entonces, eso yo creo que apunta a esa inquietud. Ahora, ese aporte que hace la empresa después, en el futuro, es descontable su impuesto a la renta, de modo que no sea una carga adicional al proyecto, sino que lo comparta esto con el Estado. Otra propuesta que es interesante es la armonización del proceso de calificación ambiental. ¿Y por qué lo menciono en este orden? Básicamente, aquí lo que se trata es tener una institucionalidad mejorada, que ya no sea el Consejo de Ministros el que decida si un proyecto se hace o no, en definitiva, sino que sea un consejo autónomo, tipo Banco Central. ¿Esto sería como poco quizás para despolitizar los proyectos? Que muchas veces uno lo podría... Sí, es para quitarle esa carga política. ¿Tú has visto lo que ha pasado con Hidroaicén? Este empate que hay entre la empresa, que por un lado, no, yo no sigo invirtiendo hasta que el Consejo de Ministros resuelve. El Consejo de Ministros dice, oiga, nosotros no vamos a tomar ninguna decisión hasta que la empresa se decida a llevar adelante el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión. Eso queremos evitar y queremos entonces agilizar. Tú has visto que este gobierno... sería así como un ente autónomo tipo Banco Central, contaba. Exactamente. Ya, ¿y elegido por quién? Bueno, el presidente probablemente de la República propone nombres al Senado y el Senado ratifica, tal como en el caso del Banco Central, a expertos técnicos que estén por sobre el bien y el mal. En este sentido es importante porque estos son temas de largo plazo que superan largamente los 4 años del gobierno. Y ahora, estos puntos, tanto la descentralización tributaria como la modernización del proceso de calificación ambiental, son muy importantes para el tema energético, porque hemos visto que los proyectos de energía se han trabado, se han judicializado básicamente por la oposición, muchas veces, de las comunidades donde se instalan estos proyectos. Entonces, con una adecuada compensación a la comunidad que está establecida en una ley y con un consejo que decide tomando en cuenta tanto el bienestar de la comunidad, pero el del país también. Y con este ciudadano que también opina a través y con de este la ciudadano, instancia. exactamente, tú tienes entonces un conjunto de medidas para facilitar que todo lo que se ha aprobado en materia energética finalmente se lleve a cabo. Porque ahora pareciera que el tema energía es como el gran tema hoy para el largo plazo que tiene el cuello de botella.
Exactamente, implica un costo de producción muy alto para las empresas chilenas, que la hace menos competitiva a nivel internacional, e implica también un costo de la cuenta de la luz para la gente que se merece, la verdad, porque tenemos muchos recursos para usar. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una medida que se llama el impulso energético, que tiene que ver con aprovechar lo que hay en Chile. Chile tiene una matriz que es sucia, es cara y además dependiente del exterior, el petróleo, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta? Nosotros queremos justamente aprovechar el agua que tenemos en el sur, queremos aprovechar el sol que tenemos en el norte y el viento que tenemos en el norte para poder impulsar estas energías, limpiar la matriz y tener un costo más bajo que el actual. ¿Hay una estimación de cuánto cuesta el programa Andrés Alamán? Estamos en eso. Estamos en eso porque obviamente no hemos terminado todavía de listar todas las medidas o propuestas que están acá. Y al revés, ¿cómo se financia entonces? Bueno, quería mencionarte dos medidas más que son llamativas antes de pasar a decir cómo se financia. Pero una de ellas es la regionalización del impuesto al combustible. No tiene sentido que, por ejemplo, la gente en Punta Arenas o la gente en Arica pague los costos de la contaminación y de la congestión en Santiago, ¿no? Y por tanto lo que estamos planteando es mantener los tributos como están hoy día en Santiago y disminuirlos en las regiones, en la medida en que, no solamente en la zona extrema, en las zonas donde hay menos autos básicamente y menos gente, ¿no? En un pueblo chico como Chile Chico, por ejemplo, ¿qué sentido tiene pagar un impuesto de 6 UTM por metro cúbico de gasolina? Así que eso es una cosa que yo creo que es interesante. Y la otra es lo que he llamado la portabilidad de las deudas de las tarjetas de crédito, para mencionar, picoteando, digamos. ¿Qué significa? Que si uno tiene 2 tarjetas de crédito o más, va a escoger a quién le va a pagar la deuda, transportando la deuda de un banco a otro, por ejemplo, si es que existe esa posibilidad. Y otra medida que es interesante es la postergación del pago del IVA para las pymes, ¿no? Que hoy día tienen que pagar hasta el 12 del mes siguiente una factura del mes anterior. Nosotros estamos proponiendo postergar eso en 30 días, lo que le da baja a las pymes para que puedan llevar adelante sus Entonces te llevo nuevamente el tema del financiamiento del programa, porque las otras candidaturas hablan mucho de la reforma tributaria. ¿Cómo se financia? ¿Con crecimiento económico? Nosotros creemos que en el escenario básico que comentábamos al comienzo, con un crecimiento en torno a 5, un cobre en torno a 3 dólares la libra, una inflación controlada, vamos a poder recaudar del orden de 12.000 millones de dólares en el periodo 2014 a 2017. ¿no? Y esa cifra, esto es encima, ¿no es cierto?, de los gastos que ya están comprometidos. Ya. Es decir, y esto sin considerar lo que es fiscalización de la evasión tributaria, haciendo nada. Solamente por vía crecimiento y los parámetros macroeconómicos. Exactamente. Y creemos que eso es una cifra grande. Y eso es suficiente, no reforma tributaria. Eso supone que nosotros pasamos de un déficit estructural de -1 hoy a 0 el año 2018. Lo que también está sujeto a discusión, porque por ejemplo, si vemos que el escenario económico es más malo que tenemos previsto porque China se cae o Estados Unidos se desacelera, tenemos la posibilidad de echar mano a ese número del déficit estructural, que podemos mantenerlo en -1 como es hoy día, y con eso tendríamos 4.000 millones de dólares adicionales disponibles para financiar estas propuestas. Por eso, para cerrar entonces. Plata hay, reforma tributaria no sería necesaria en este escenario. Obviamente siempre es una carta que hay que guardar bajo la mesa ante emergencia, pero no lo vemos hoy necesario. Bueno, Felipe, te agradezco, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, esto va para largo. Después del 30 a lo mejor tenemos posibilidades de seguir. Muy bien, gracias a ti por invitarme. Bueno, con esta entrevista, la primera de una serie de conversaciones que tendremos con los representantes de los programas económicos, los distintos candidatos a las primarias, llegamos al final de nuestra agenda. Soy Carolina Ortega y como siempre los invito a seguir en la compañía de CNN Chile.